¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos en El Círculo. En esta ocasión vamos a platicar del acceso a la información, de la transparencia, de qué tiene que ver esos temas con el asunto de la justicia. Y para eso me acompañan, y me da muchísimo gusto, Jacqueline Pechard, expresidenta del INAI, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia de la UNAM. Y no leo más de su currículum porque pues, nos dan las 11 de la noche y tenemos que seguir aquí. Pero también nos acompaña Isa Luna Playa, secretaria académica de Jurídicas de la UNAM, y la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del INAI. Muy buenas noches, qué gusto tenerlos aquí. Hola, María. ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal la jornada dura el día de hoy en la Ciudad de México, ¿no? Con el tema del tráfico. Ya muy intenso. Pero aquí estamos. Sobrevivimos. Podemos hacer playeras que digan sobreviví a los bloqueos de los taxistas. Solo por hoy. Solo por hoy. Bueno, exacto, solo por hoy. Bueno, vamos a platicar de transparencia, de acceso a la información. Y yo empezaré un poco por preguntarles, a ver, para los que no son especialistas en estos temas, ¿de qué hablamos? Porque hablamos de pronto, hemos escuchado el INAI, hemos escuchado el tema de la creación de institutos, de reglas anticorrupción, pero si se lo quisiéramos resumir a quien no está familiarizado con este tema, ¿qué le diríamos? A ver, Jacqueline. Yo diría que el tema de la justicia es un tema central para el desarrollo democrático de un país, de entrada. Y creo que es como la gran asignatura pendiente de un proceso todavía muy incipiente de democratización en este país, pero ciertamente el tema de la justicia, y no solamente en cuanto a percepciones de los ciudadanos sobre que realmente se aplique la justicia, que podamos estar seguros de que se hace justicia, no solamente en cuanto a que se castigue a los culpables de crímenes, sino que se hace justicia en cuanto a procesos, en cuanto a los mecanismos mediante los cuales pues a alguien se le da la razón o no se le da la razón, se le inculpa, no se le inculpa. Creo que el tema de la justicia es un tema como el de la democracia, es un tema de procesos, es un tema de reglas de operación, y eso tiene que ver con la transparencia. Es decir, así como no hay democracia sin transparencia, no hay justicia sin que sepamos cuáles son los criterios que usan los jueces, cuáles son los argumentos con los cuales ellos elaboran una sentencia, y al final pues que sepamos cuáles son sus sentencias para que entendamos pues cómo los jueces van aplicando la norma, porque eso es lo que les toca, ¿no? Isa. Sí, yo creo que el tema del acceso a la información llegó a México para quedarse en un momento coyuntural en el que justo estábamos transitando hacia un gobierno democrático. Y una de las principales aportaciones que traía el tema de acceso a la información era empoderar a la ciudadanía frente a sus autoridades. Es de los pocos temas en los que se crean mecanismos jurídicos para que las personas puedan acceder a una información que no estaba en sus manos y que sí está en manos del Estado. Y la forma en la cual esto ha ido evolucionando en un contexto muy adverso como en el que hemos ido avanzando a lo largo de la historia, pues es en donde más utilidad ha tenido la transparencia y el acceso a la información en un contexto de impunidad, en un contexto de inseguridad, en un contexto en donde puede haber injusticia, como decía Jacqueline Pechard. Y todo esto lleva a que cada vez los ciudadanos podamos tener herramientas para actuar frente a fenómenos, problemas sociales, problemas económicos que nos afectan y que de otra manera pues solamente podríamos los ciudadanos quejarnos en reuniones, en mesas. En las redes, y en los radios, porque en las estaciones de radio se acostumbraba mucho a quejarse. Y ahora creo que gracias al acceso a la información tenemos una ciudadanía que puede participar más, que puede conocer más qué es lo que está pasando realmente, transmitirse información, documentos públicos oficiales, y eso cambia el nivel de debate que tenemos y el nivel de participación. Bueno, primero, permíteme felicitarlos por esta nueva etapa del canal judicial, Justicia TV, y por este espacio. Y bueno, coincido ampliamente con Isa y con Jacqueline. Sin duda, el tema de la transparencia surge y el acceso a la información un momento clave para México en esta etapa de desarrollo democrático, de transición democrática, y donde hoy en día, cuando justamente advertimos que México está en estos terribles primeros lugares en materia de corrupción, la transparencia coadyuva como un mecanismo para combatir la opacidad. Hay que recordar que la opacidad es un aliado precisamente de la corrupción. Y en ese sentido se insertan también estos procesos de transparentar la gestión pública
como un bien social que fortalece la participación ciudadana, que empodera a las personas, que les da instrumentos de conocimiento para tomar mejores decisiones. De ahí que creo que es un momento muy importante en el que ahora se desarrolla no solamente este programa, sino las acciones que vienen trabajando el Poder Judicial para fortalecer la justicia abierta, por ejemplo. Hay estudios y me hace recordar precisamente ya aquí lo que recientemente daban a conocer de cómo está pasando en las entidades federativas, que se ocultan las sentencias, que solo San Luis Potosí es el que pues considera que las sentencias son de interés público. ¿Es el único? Así es la única entidad que, de acuerdo a este estudio reciente, establece que todas las sentencias son de interés público. Bueno, ahorita vamos a ir un poquito más adelante al tema particular del Poder Judicial. Pero si hiciéramos un poquito de historia, hablaban de el paso hacia la democracia, de un componente esencial de la democracia. La historia es una historia en realidad reciente, ¿no? Es decir, aunque fueron muchos años de lucha, quizá el nacimiento del INAI es en el que 2000, 2001, 2003. Y la ley 2002. Y es apenas cuando se crea, digamos. Ahora, yo tengo la impresión de que el otro día lo platicábamos con el ombudsman aquí en este programa cuando lo decía que la gente piensa que los derechos humanos son para proteger a delincuentes, ¿no? Y es una cosa que les ha repetido y repetido como un mantra para descalificar, me parece, a los defensores de derechos humanos. Me da la impresión que en el tema de transparencia, aunque quienes estamos en esta mesa y seguramente muchos de quienes nos ven coinciden con nosotros, ¿no será que nos hemos quedado cortos en transmitir o en traducir estos beneficios para la población en general? Es decir, que cuando decimos, por ejemplo, que ahora yo tengo más elementos para ver cómo se gastan los recursos públicos o para ver si el Poder Judicial con qué criterio está tomando decisiones, que no hemos alcanzado a transmitir esto al grueso de la población. ¿Cómo lo ven ustedes? Sin duda, creo que es un gran reto el que tenemos, socializar el derecho y poder transmitir que el derecho tiene una utilidad social es muy importante porque la gente, y aquí la doctora Péchar no nos dejará mentir, le está muy focalizado quienes hacen uso del derecho a la información. Que muchos son periodistas, por ejemplo. Académicos, en el sector privado los empresarios y desde luego los periodistas, pero el ciudadano de a pie todavía no percibe un beneficio directo de acceder a la información pública y eso le da herramientas o instrumentos para utilizar otros derechos. Es un derecho llave que permite la utilización de otros derechos, por ejemplo, el derecho a la justicia, ejercer el derecho a la justicia. Entonces, sí considero que es muy importante que sigamos impulsando mecanismos de conocimiento. ¿Qué ha faltado, digamos, en estos años, que siendo pocos, tampoco es tan reciente? Es decir, en estos 14, 15 años, 16 años, ¿qué nos ha pasado, qué nos ha faltado para que llegue a que el ciudadano sepa que este es un tema que le permite justamente tener acceso a otros derechos? Bueno, yo creo que por un lado, en lo que se refiere a los organismos garantes, que tenemos 32 en todo el país, tenemos que bajar el nivel de la forma en que comunicamos el trabajo que hacemos. Yo soy comunicóloga de origen y sé que es muy difícil que se entienda y se perciba cuál es el alcance del derecho a la información. Llevo trabajando en esto muchos años y mi hija me sigue preguntando finalmente en qué forma ella como estudiante le puede ser útil el derecho a la información. Bueno, al final creo que no solamente en la forma en que transmitimos nuestras campañas, en la forma en que le hablamos a las personas, sino también en el mecanismo de vinculación que tenemos con los sujetos obligados. Hablando de sujetos obligados, la gente dirá, ¿quiénes son los sujetos obligados? Bueno, son todas las instituciones que reciben, que ejercen recursos públicos y que está establecido en la ley, están sujetas a la ley de transparencia. En ese sentido, creo que también estas entidades públicas, el Poder Judicial, el Legislativo y demás, debemos de emprender campañas donde podamos transmitirle a la gente que el derecho a la información, por un lado, coadyuva a transparentar la gestión pública, a reducir los espacios de opacidad. La campaña que traen ahora, por ejemplo, como casos concretos, ¿no? Que ayuda a ilustrar, creo que mejor. Te ayuda a identificar en qué casos hemos resuelto abrir la información. Y acabamos de entrar con otra campaña precisamente diciéndole a la gente, también defendemos, además del derecho a saber, el derecho a preguntar. Porque el que pregunta no se equivoca.
Y creo que eso le da instrumentos de conocimiento a las personas, a los ciudadanos, para que puedan tomar mejores decisiones. Mira, yo, como decíamos fuera del aire, nosotras nos conocemos muy bien, hemos trabajado el tema del acceso a la información por muchos años. Y para polemizar un poco, nada más porque nos queremos poner a discutir, yo te diría que a mí me parece que lo hemos burocratizado mucho. O sea, que hemos llegado a un nivel en el que ni es tan fácil hacer solicitudes de acceso a la información. Claro, necesitas una computadora, necesitas una pregunta, ¿no? Lo más difícil yo creo que es la pregunta. Saber exactamente qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Y desde ahí, una enorme cantidad de reglas que fueron confeccionadas pensando y tomando por presunción cuáles iban a ser las necesidades de los ciudadanos en información. Y eso no es así. Estamos topándonos con un muro, desde mi punto de vista, en el que nos está diciendo, fíjate que no les interesa. Entonces yo creo que lo que tenemos que empezar a ver, y es hacia donde yo observo que estamos transitando a nivel municipal, gubernamental, es a páginas muy específicas en Internet, en donde solamente transparentan algunas cosas. Por ejemplo, unas de las páginas en los municipios solo se dedican a seguridad. Y entonces ahí puedes encontrar concentrada información. ¿Por qué? Porque no funciona mejor cuando es... Funciona mejor porque entonces el ciudadano no tiene que generarse la pregunta. Tiene su preocupación, por supuesto. Me preocupa género, me preocupa la seguridad, me preocupa la educación de mis hijas y mis hijos. Entonces lo único que necesito es que me des esa información. No me cuentes nada más, no me importa cuánto ganas, no me importa. Lo único que quiero es saber dónde puedo conseguir el mejor servicio de salud disponible a la redonda, en un plano en donde yo pueda saber incluso qué calle tengo que tomar para llegar. Eso es interesante y Jacqueline Pechard, usted ha tocado crear como cultura de muchas organizaciones en este país, ¿no? Con instituciones electorales, con instituciones de acceso a la información, recientemente con el tema de participación ciudadana, el sistema anticorrupción. ¿Cuáles son claves, digamos, para este cambio cultural? Donde la gente, a veces yo creo que en México hemos ido un poco el proceso al revés, que en otros lados primero hay la exigencia social y la exigencia social masiva provoca la institución. En México a veces hacemos la institución y ya que tenemos la institución hacemos esta labor pedagógica como de que la mayoría de la gente entienda por qué es importante esa institución. ¿Cómo lo has visto en este tema? Yo creo que una cosa importante en lo que sería, si quieres tú, los sistemas de transparencia y de acceso a la información en el mundo, es que no todas las personas están interesadas en tener cierta información, como dice Isa, ¿no? A lo mejor nos interesa lo de seguridad, nos interesa lo de qué pasa con los feminicidios, nos interesan ciertas cosas. Pero hay lo que se llaman los traductores de la información. Entonces, si solamente estamos enfocados a ver cuántas solicitudes de información se han hecho, cuántas respuestas, cuántos se han quejado porque no le dieron la información completa, actualizada, etcétera, pues es un número muy pequeño, es los que trabajamos con eso, los que necesitamos información para nuestras propias investigaciones, o ustedes los periodistas pues necesitan la información. Somos los usuarios regulares, pero yo no puedo pretender que mi madre o quien no está metido en esto esté haciendo solicitudes de información. Entonces esto tiene que ver con lo que se llaman los traductores de la información. Y los traductores son los que usamos la información y ustedes, los periodistas de investigación, no los banqueteros, los de investigación, que son los que difunden, y ahí vas viendo pues cuál es la agenda ciudadana, qué es lo que a los ciudadanos les interesa de información, y no los rellenas de información, porque mucha información a veces no es mejor información, ¿no? Sino que tiene que ser algo que esté claramente identificado con la propia demanda de la ciudadanía. Entonces yo digo que la apuesta tiene que ser con estos periodistas, asociaciones de la sociedad civil, académicos, que, ¿no? ISA tiene un gran laboratorio observatorio de la corrupción. Bueno, pues el tema de la corrupción es un tema que les interesa, bueno, pues dónde están, cuáles son los casos, etcétera, ¿no? Entonces yo apostaría a eso, a que viéramos el acceso a la información no solamente por el número de solicitudes y si son todos académicos o centrados en el periodismo, sino cómo esto es una herramienta que hace que desde ciertas pues, personas o entidades se difunde y haces que la gente esté mejor informada, ¿no? Y quizá, ahorita que las escuchaba, pienso que el impacto que ha tenido estos temas ha sido quizá mucho mayor de lo que de pronto le reconocemos,
porque no vinculamos directo. Si a la gente ahorita le decimos la historia de la Casa Blanca, por ejemplo, ¿no? De la polémica de la Casa Blanca en torno a Enrique Peña Nieto, la gente lo ubica. Si hablamos del tema de las empresas fantasma de algunos gobiernos estatales, la gente lo ubica y sabe de qué estamos hablando. Si hablamos del asunto de los megasalarios en presidentes municipales, por ejemplo, ¿no? Que ponen de escándalo, pero quizá no saben que detrás de eso hay todo este marco y toda esta teoría del acceso a la información, de los sujetos obligados, que son términos que a lo mejor para una mesa sí son como muy cotidianos, pero a lo mejor la gente no tiene ni idea de que es un sujeto cotidiano, pero sí ha visto el efecto de que existan esas instituciones. Sin duda, y comparto, Isa, con lo que tú refieres en términos de que por un lado está socializar mejor, dar información de calidad, ¿no? Porque también en esto se traban muchas cosas en función de que no se entiende o no se está dando a conocer la información que pide la gente, que solicitan las personas. Creo que también tenemos que buscar que las unidades de transparencia, quienes ejercen esta función de responder la información, tengan también esta habilidad de poder compartirles aquello que identifican como los temas de agenda, a los que ya refiere Jackie Pechard, ¿no? Creo que ahí podemos nosotros acercarnos más al ciudadano, porque se trata de reducir asimetrías entre la autoridad y el ciudadano. Se trata también de recuperar confianza y credibilidad institucional. ¿Y cómo se logra? Pues precisamente tratando de reducir esos espacios de discrecionalidad o de toma de decisiones en secreto. La transparencia y el acceso a la información lo que hacen es precisamente poner en una vitrina pública todas las razones que motivan las decisiones del sector público, cómo se ejercen los recursos públicos. Pero también tenemos esta función, los servidores públicos, de facilitar las cosas, no de hacerlas más complicadas y que se encuentren los ciudadanos con diques y con espacios burocráticos que no van a llegar a ningún lado. Entonces, creo finalmente que es muy relevante que en este aprendizaje desde el 2003 a la fecha, que ya llevamos como organismos que promovemos el derecho a la información, entendamos a la sociedad, el lenguaje social, cuál es la agenda del interés social y podamos llevar con mecanismos de transparencia proactiva, por ejemplo, los sujetos obligados puedan transmitir y comunicar de una manera más ciudadana, más sencilla, más fácil, casos como los que tú mencionas. Bueno, ¿no? Vamos a hacer una pausa, o sea, muy breve, y regresando vamos a platicar también de las resistencias, porque esta historia de la que estamos platicando, pues implica tocar intereses, implica ponerle la lupa a muchos actores, implica cambiar formas de operar dentro de la propia administración, y por eso estos 13 años no han sido, pues justamente, o 16 años, ahorita hago las cuentas en la pausa, 16 años, no han sido precisamente todo terso y todos felices. Así que vamos a este corte y regresando platicamos de las resistencias y también del tema de la justicia, si el Poder Judicial, cómo ha respondido en diferentes momentos a esta necesidad de ser más transparente, más ciudadana, como decían hace unos momentos. Vamos al corte y enseguida regresamos. Bueno, estamos de regreso y lo platicamos antes de irnos a la pausa. Les decía yo de las resistencias. A ver, en este camino, ¿cuáles han sido las principales resistencias para tener acceso a la información, para que los actores pues entreguen la información que tienen que entregar? ¿Cuál dirían que es una reseña, digamos, de este viaje en ese sentido? Pues podríamos hacer como una tipología de resistencias que intento poner algunas en la mesa. Eso me gusta, a ver. Mira, una que fue muy inicial, ¿no? Que fue cuando estaban entrando en vigor estas leyes a lo largo del país, era simplemente de preguntarle a los solicitantes para qué querían la información y exigir de parte del solicitante pues, que se identificara que para qué quería la información. Yo creo que esa resistencia de los gobiernos a mirar que la información es suya y que quien me la pide me tiene que decir para qué y por qué la quiere, es una resistencia que se ha ido disolviendo a lo largo del tiempo, pero que, claro, pueden llegar en cualquier momento retrocesos y nuevas administraciones que vuelvan con esa misma actitud. Y otra que me parece muy importante, que es de estas que vuelven otra vez, es una tipología de resistencia de declarar la información como inexistente, dado que las
las causas para poder reservar la información, la autoridad y los sujetos obligados, las oficinas de gobierno, las tienen ya muy claras y previstas en la ley. No hay manera tan fácil de salirte y de determinar por qué puedes negar cierta información. Una manera no oficial que se ha encontrado cuando ciertas instituciones quieren cerrar información... Es que decir no existe. Decir no existe, nunca se generó, no, por aquí no pasó el documento o no está. Y la ley cada vez ha sido mucho más creativa en poner trabas y candados para que eso no pueda suceder. Para que no se puedan escapar por ahí. Claro. Exacto, para que eso no pueda suceder. Y llegó un momento en que bajamos el índice. Hay un índice muy claro que la autoridad del INAI, que es muy especializada en ver este problema y ha sido muy enfática en monitorearlo a lo largo del tiempo, se logró bajar. O sea, sí se logró bajar con esta nueva legislación, poniéndoles más dificultades a los funcionarios públicos. Bueno, pues mira, si tú la quieres declarar como inexistente, pues vas a tener que generar un acta, vas a tener que pasarla por un comité, vas a tener que... O sea, no nada más es que no la quieres entregar y te inventas eso y ya. Y te inventas eso ya, sino tienes que hacer todo un procedimiento para decir no hay y no va a estar, ¿no? Sin embargo, yo creo que vamos a tener una nueva oleada y ya están las cifras un poco apuntando hacia allá, de gobiernos que empiezan otra vez a rechazar información por vía de la inexistencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como tú dices aquí, las resistencias siempre van a estar en tanto el poder esté, en tanto las contenciones existan, y tú como politólogo eso lo entiendes mejor y lo puedes explicar mejor, ¿no? A ver, en ese sentido, así como está este argumento de no existe la información, porque hay que recordar, a mí siempre me ha gustado la explicación del INAI como la institución un poco a la que le vas a acusar. Cuando tú pides al gobierno federal una información y no te la dan, pues es este asunto de ve y dile al INAI de, oye, no me quieren dar esto, ¿no? ¿Qué resistencias han encontrado como este argumento de no existe? ¿Qué otras salidas? Incompetencias, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? A mí no me toca. A mí no me toca. Efectivamente, también es común. Y la otra resistencia es que te den la información incompleta, ¿no? Entonces, ese tipo de casos, por ejemplo, y desde luego la inexistencia es uno de los más importantes, creo yo que impiden que llegue la información que está pidiendo el ciudadano. Y es cuando interviene el INAI, cuando estudiamos las facultades, por ejemplo, del sujeto obligado al cual se le hizo la solicitud de información, y adviertes que deben tenerla, que está inscrito precisamente en su ley orgánica, en su reglamento interno, que es su facultad tener esa información. Creo que han ido avanzando. También podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo prefiero verlo medio lleno. Me tocó trabajar en el municipio, en el estado, y efectivamente creo que los alcaldes, los presidentes municipales eran en su momento, y creo que todavía los más resistentes, ¿no? Desde el por qué tengo que decirles cuánto gano, ¿no? Esa parte creo que ya está superada, que es ¿no? por pequeño detalle que es recursos públicos, así ¿no? Así es. Y muchas otras cosas que de pronto, pues, la información realmente se mantenía en un lugar que solo le pertenecía al servidor público, ¿no? ¿Por qué los ciudadanos tienen que preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Y bueno, afortunadamente creo que hemos ido avanzando. Hoy la Plataforma Nacional de Transparencia tiene mucha información disponible a la mano, que no tienes necesidad de hacer una solicitud de información que para ya está que tú puedas acceder generada a la información. Okay. Tenemos que facilitar los procesos, tenemos que hacer pedagogía también para que las personas se animen a preguntar, a seguir de cerca un tema que ya lo decían aquí en esta mesa, que han trascendido. Tú hablabas de la Casa Blanca y bueno, pues recientemente el tema de las cancelaciones y condenaciones fiscales ha sido un asunto que surge a partir de un litigio que hace Fundar con solicitudes de acceso a la información, pero tenemos otros como el Socavón del Paso Express, tenemos otros como Odebrecht, digamos el INAI y en su momento el IFAI también ha tratado de hacer una función que atienda esas necesidades de la población de saber, el derecho a saber. Yo quisiera decir algo. Mira, yo tengo una preocupación en cuanto a estas resistencias y tiene más que ver con un poco la organización de las entidades públicas, de los sujetos obligados. Uno de los temas centrales de la transparencia es que tú no puedes tener acceso a documentos y los documentos nadie sabe dónde están. Y si te pasó hace más de 2 años y entonces otra administración, pues yo no estaba aquí, entonces yo por qué voy a saber dónde está. El tema de los archivos es un tema que
a los que nos preocupa el acceso a la información, pues entendemos que si las entidades públicas no tienen bien ordenados sus archivos, nos tardamos. Imagínate que la Ley General de Transparencia es del 14 y solamente hasta el año pasado tuvimos una Ley General de Archivos. Sí, se tardaron 4 años en emparejar una Ley General de Transparencia con una de archivos. ¿Cómo le haces si tú no tienes la información adecuadamente ordenada, si tú no depuras tus archivos, si los archivos están metidos en un sótano? Y eso sí tiene que ver con algo que yo creo que todavía vivimos, que es una cierta cultura de no entender que esto es algo que ayuda a la gestión pública. Y que son gestiones no es institucionales, no es cuando yo llego empezó todo, no, primera, lo de atrás no existe. Exacto, no, lo de atrás no existe. Y además de que, oye, a mí me toca, ¿qué te voy a decir? A mí me toca el área jurídica de una entidad. Y además yo tengo que ver la parte de transparencia, oye, me están poniendo cargas adicionales. Pues si tú tienes bien ordenados tus archivos, ¿no? No tendrías por qué sentir que es una carga adicional. Y esta cosa de los funcionarios que dicen, ¿y para qué quiere la información? Es para pegarle a mi jefe, ¿no? Entonces, sí hay una parte de cultura y, si quieres tú, de ordenamiento institucional que sí pasa por algo en lo que estamos bastante atrasados, ¿no? Ahora, históricamente, porque así somos, porque es una historia presidencialista, le hemos puesto más la lupa, me parece, al Poder Ejecutivo. Pues sí. Poco hemos ido ganando terreno lo que pasa con los congresos y cada vez hay más vigilancia también a lo que se hace, pero quizá el Poder Judicial es quien llega más tarde a esta discusión, entre otras cosas, y aquí lo hemos comentado varias veces, porque hablando de las instituciones que se hablan a sí mismas, ¿no? Todo el lenguaje judicial es la cosa más críptica del mundo, es otro idioma, se hablan desde las fojas, ¿no? Es decir, tienen su propio lenguaje para referirse a sus propios temas. ¿Y qué pasa cuando hablamos de esto y del tema de la justicia? Que me gustaba mucho cuando decías al principio, Jacqueline, pues quizá pocos temas más cercanos para la gente que la justicia que puede estar en lo laboral, la justicia que puede estar en los temas familiares, la justicia que puede estar en los temas tal cual de uso de recursos públicos, por ejemplo, de combate a la corrupción. ¿Cómo estamos en esa relación entre estos dos rubros, la justicia y la transparencia? Pues quizás tienes mucha razón en decir, bueno, la lupa se ha puesto más en otros poderes y también porque la información de la justicia es información que además está muy dispersa, está en muchas manos, en diferentes operadores que generan estos documentos, es información muy poco accesible por el lenguaje, pero también, pues, nadie quiere tener nada que ver con la justicia a menos a menos que tenga un familiar afectado o que sea víctima de algo, ¿no? Pero yo creo que en el momento en el que estamos, como bien decía Jacqueline, ya no hay para dónde hacernos. Es decir, estamos en una coyuntura en la que a todos y a todas nos interesa la justicia. Y esto se comprueba simplemente mirando todos los indicadores que tenemos que nos hacen ver que el problema de la corrupción y la impunidad es el problema central, económico, social, político, que México está viviendo y que ha llevado a un proceso electoral a tener un presidente como el que tenemos actualmente, ¿no? La manifestación en las urnas fue una manifestación en contra de la injusticia, de la corrupción, de la impunidad. Así que ya todos tenemos algo que ver con la justicia, ya no solamente es aquellos que tenemos víctimas, que somos víctimas o que tenemos algún vínculo. Entonces a mí me parece que aquí la transparencia va a jugar un papel cada vez más importante en los órganos de justicia, porque ¿qué es lo que queremos saber de los órganos de justicia? Que sí funcionen. Queremos ver que estén protegidos los jueces que están decidiendo temas complicados, que van en contra del narcotráfico, que van en contra de los crímenes organizados, que van en contra de los corruptos, ¿no? O sea, queremos ver personajes, queremos ver jueces que realmente están actuando en base a lo que las exigencias sociales nos están marcando. Y ahí la transparencia puede jugar un papel fenomenal, ¿no? Pero también queremos que los jueces estén protegidos para poder hacer su trabajo. Creo que parte de las grandes exigencias en cuanto a este tema de la justicia, que se ha puesto en el centro en buena medida por las cifras de homicidios, de extorsiones, etcétera, por las cifras de inseguridad, de crimen organizado,
por las cifras de feminicidios, por todas esas cifras, malas cifras, es que efectivamente, como dice Isa, pues estamos más interesados en el tema de la justicia, pero es que el problema es que la justicia no es solamente el asunto de jueces, es el asunto de ministerios públicos y fiscalías, es el asunto de las policías también, es el asunto de los órganos internos de control. Es decir, todo está eslabonado y es en ese eslabón que pues, es muy complicada la cosa, ¿no? Digamos, el último eslabón es el juez, ¿no? Pero sin jueces independientes y al mismo tiempo jueces que estén protegidos para que sus sentencias no sean sentencias que puedan estar, digamos, inclinadas a favor de ciertos intereses del poder público, ¿no? Del poder político. Entonces, sí es una cosa complicada que pasa por buenas capacitaciones de los jueces, que esté claramente la independencia de los jueces. Entonces, son rutas pues muy largas en donde la transparencia lo que puede ir haciendo es elevando el nivel de exigencia sobre esas otras tareas que requieren todo el proceso, ¿no? Sobre eso justamente, ¿qué tendríamos que ir transparentando? Es decir, en esta cadena de la que estamos hablando ahorita, que dice Jacqueline, que estamos desde el tema de las policías, las fiscalías y los jueces, ¿qué elementos de acceso a la información tendríamos que estar mirando? ¿O qué tendríamos que ir haciendo cada vez más transparente para tener más vigilancia? Pienso, por ejemplo, lo que decían hace rato de las sentencias. Pues uno, en mi ignorancia, pensaba que las sentencias pues, siempre eran públicas, ¿no? Porque es un tema de interés público, donde hay una institución que con recursos públicos está tomando decisiones que afectan a particulares, pero a la luz de todo mundo, para ver justamente que lo que están decidiendo pues, es lo que muestra la evidencia y no lo que le inspiró, le nació, o quién sabe con qué interés está decidiendo, ¿no? Mira, yo quiero manejar un par de cosas. La primera es que están establecidas por ley información pública de oficio que los 3 poderes de la Unión y el resto de los sujetos obligados, que a nivel nacional suman más de 8,000, tienen que forzosamente estar actualizando. O sea, por default hay cosas que tienen que... ¿Cómo que en esa por categoría? Ejemplo, bueno, hay desde la normativa, por ejemplo, ¿no? Tienes que estar actualizando desde luego los sueldos de los servidores públicos, la estructura orgánica, etcétera. Eso Pero tiene creo que estar yo, a fuerza. por supuesto. Y los cada... contratos. ¿Perdón? Los contratos. Los contratos, por supuesto, una serie de cosas que, dependiendo del sujeto obligado, la ley prevé. En el caso del Poder Judicial, yo te quiero compartir que en los días últimos el INAH llevó a cabo la verificación vinculante y, por ejemplo, la Corte sacó 100. Es decir, cumplió con todas las obligaciones de transparencia que obliga la ley para que estén ahí al alcance de cualquier persona. No ocurre lo mismo en el resto del país. Si hace un momento hablábamos del ranking de la opacidad en México en materia de justicia abierta. Y te quiero dar algunos datos. Por ejemplo, de 32 poderes judiciales, 18 de ellos no reconoce ni registra el número de sentencias que emitieron en el año 2017. Wow. Es decir, 56.3% de los poderes judiciales locales no saben cuántas, ni siquiera el número, sentencias emitieron. El Poder Judicial de San Luis Potosí considera que todas las sentencias son de interés público y, por tanto, deben ser publicadas. 96.9% de los poderes judiciales locales no consideran que todas las sentencias sean de interés público, de ahí que solo San Luis Potosí. Perdón, ¿y en esos casos quién tiene acceso? ¿Solo la parte interesada? ¿Okay? Mira, en estos casos, bueno, pues hay varias formas, hay mecanismos donde la sociedad puede denunciar, ¿no? Puede ante el organismo local presentar una denuncia. Pero digamos que de saque, ¿no? Es cerrado y hay que pelear para abrirlo. Así es, así en lugar es. de que ahí se sea hacen las evaluaciones abierto. correspondientes que establece la ley. Creo que es necesario, desde luego, que tratemos de capacitar, profesionalizar más también en el servicio público, de que debemos de partir del principio de máxima publicidad, ¿no? De la información, y de eficientar también el trabajo que se hace desde las instituciones públicas. Hay que fortalecer a las unidades de enlace. Creo yo que se les exige mucho. A ver, para los hispanoparlantes. ¿Quiénes son? Pues aquellos que se encargan de recibir las en cada dependencia solicitudes pública las solicitudes. y las que analizan y internamente. de atender, exactamente, y de estar publicando aquello que establece la ley. Tienen un trabajo fuerte, tienen un trabajo
que debemos también reconocerles. Y en eso creo que hay que fortalecerlas. A veces ellos son todólogos, ¿no? No solamente tienen una función dentro de las unidades de enlace, tienen que atender otras tareas propias de las instituciones. Entonces creo que es inmensa la lista, digamos, de acciones que debemos emprender y que, bueno, pues ahí se ha tratado de trabajar de la mano por parte del INAI con los sujetos obligados. Creo yo que se han hecho cosas importantes. Hablaba yo de la Corte, que sacó 100 en su verificación vinculante, pero también el Consejo de la Judicatura y también el Tribunal Electoral, que los tres componen al Poder Judicial de la Federación. Y en el caso de otros sujetos obligados encontramos resistencias en los sindicatos, por ejemplo, en los partidos políticos, en los fideicomisos públicos. Creo que estos no sujetos obligados que anteriormente no estaban, digamos, inscritos, y no están acostumbrados están a rendir en cuentas. Estos procesos, y ya lo decía efectivamente Mario Yaqui, el tema de la gestión documental es clave, ¿no? Claro. Porque hay que empezar por ordenar los archivos públicos y por darles la importancia que corresponde. Bueno, vamos a hacer un último corte para regresar con esto que platicábamos ahorita, un poco de la lista de los pendientes, ¿no? Claro. De, a ver, como sociedad, ¿qué tendríamos que estar mirando? Me llama mucho la atención los datos que ahorita escuchamos y vale la pena profundizar en ellos, porque eso te habla de la discrecionalidad con la que, en este caso, el Poder Judicial de un Estado, pues decide quién abre y quién no abre la información, cuando me parece que no tendría que ser un asunto de voluntad nada más, ¿no? Pero de eso lo platicamos regresando del corte. Ya volvemos aquí en El Círculo. Bueno, estamos de regreso en El Círculo y de las cosas que hemos escuchado en este programa, que a mí me gusta medir un programa por la cantidad de cosas que uno aprende. Si uno después de un programa termina sabiendo lo mismo que antes de verlo, perdió su tiempo. Y si es el caso, perdónenme, pero yo sé que no ocurrió hoy, y que estamos escuchando cosas como esto del Poder Judicial de los Estados. A ver, ¿cómo es posible que alguien pueda decir, aquí todas las sentencias son públicas, y otro día, no, pues aquí no? ¿Dónde se corrige eso? ¿En qué ventanilla se pide? ¿Y cuáles son los efectos de tener sentencias, en ese caso específico, abiertas o cerradas? A ver, yo creo que las sentencias abiertas es no solamente dar a conocer cuáles son los argumentos, los criterios con base a los cuales un juez dicta una sentencia, digamos, un juez o un colegiado, sino que además obliga a los jueces a que sus argumentos pues los piensen mejores. Cuando estás a la luz pública, pues claro, porque no vas van a decir ser cualquier evaluados. cosa. La Ley General de Transparencia dice que los poderes judiciales en todo el país deben de publicar las sentencias de interés público. Y entonces eso les da un margen de discrecionalidad. Que ellos determinen que es de interés público. Que es de interés público. Tú dirías, de interés público, pues es todo lo que tú pongas bajo juicio. Entonces, el problema es que de estos estudios que ha hecho X, una organización sobre justicia abierta, lo que ven es que no hay políticas de parte de los entes públicos del Poder Judicial, de parte del Poder Judicial, sobre todo en los estados. Yo diría que la federación es otra cosa, incluso tiene otros mecanismos de selección de jueces y todo eso, pero en el ámbito de los estados, pues sí es muy deficiente, ¿no? Entonces no tienen políticas siquiera para decir cuál es nuestro criterio, para decir cuáles son de interés público y no, porque es una manera de que sí, bueno, pues a lo mejor esta sentencia pues es de cualquier cosa, de no sé, que tiene que ver con una cosa civil más cotidiana, a nadie le interesa, pero que tú decidas y ni siquiera digas bajo qué criterios es que tú dices que es de interés público o no. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho sociedad civil? Pues decir, reformemos la Ley General de Transparencia para que se quite lo de interés público y simplemente todos sean públicos y que sea la sociedad la que diga, pues esta me interesa, la reviso a fondo, o esta no me interesa, ¿no? Pero la otra pasa por el tipo de lenguaje que usan los jueces. Es un lenguaje que, pues perdón, pero no es un lenguaje que sea accesible para aquel que no es abogado. La idea esta de que hablan por las sentencias, ¿no? Y luego las sentencias hablan. Sí, está bien, sí hablan por las sentencias, pero tiene que haber algún tipo de consideración del otro, ¿no? ¿Qué otros elementos, Isa, como este que estamos hablando, habría que transparentar como por default para que... Porque al final de cuentas volvemos al punto de origen, que era cómo la transparencia ayuda a la justicia. Sí. Y entonces cuando decimos, si el juez o la juez sabe que va a ser observado y su trabajo va a ser visto,
pues quizá es más claro en sus criterios y menos discrecional. ¿Qué otros elementos habría que ponerle luz para justamente avanzar en este camino? Pues mira, como decíamos al principio, si la justicia va a estar en el centro, tiene que estar en el centro del debate y de la observación ciudadana, entonces lo que tenemos que pedirle a la justicia y a los órganos de justicia es rendición de cuentas de que están funcionando. Lo que queremos es saber que están funcionando y haciendo su trabajo, protegidos, con medidas de seguridad, pero que lo están haciendo. Y creo que ahí el gran papel que juega la transparencia dentro de este marco de rendición de cuentas es más información y más datos. No podemos tener poderes judiciales que no hacen estadística. Lo que nos dice Blanca Lila Ibarra es muy preocupante. No puede ser que un poder judicial no dé cuentas de que está trabajando, de que ha resuelto tantos casos, de que ha brindado justicia. Es su único trabajo. Hasta para saber pues, el número de jueces contra el número de sentencias, no algo tan simple como, a ver, estás teniendo mucho o poco trabajo. Claro, ¿no? Y en otros poderes tienes otros factores, pero aquí lo único que tienes que probarle a la ciudadanía es que estás trabajando a través de tus sentencias. Entonces, hay cada vez más una necesidad de producir más datos específicos, tanto estadísticas como generar datos que nos permitan analizar. ¿Y eso qué? ¿Se tendría que incorporar en dónde? ¿En las leyes locales de transparencia o en dónde? Yo creo que simplemente, o sea, que las leyes, desde mi punto de vista, las leyes son suficientes en este momento como para exigir un marco en el que esta información tiene que estar producida. ¿Dónde va a venir la siguiente exigencia? En los grupos de think tanks y sociedad civil que están empezando a analizar esos datos, ¿no? Ahí están los datos. Y ahora queremos perfeccionarlos, queremos mejorarlos, queremos aumentarlos. Hay un laboratorio nuevo que se llama Justicia Lab, que es de una organización que se llama México Evalúa, una de las mejores organizaciones en México, que está empezando a analizar estos datos y que ya tiene en su página de internet muchas más estadísticas de lo que incluso tienen los poderes judiciales locales, ¿no? Y allí vamos a empezar a revisar cuál es el objetivo. Queremos saber si están funcionando y cuáles están funcionando mejor y cuáles de peor manera, ¿no? Claro. O sea, una pregunta que nos hacemos nosotros en el Observatorio de Corrupción es ¿cuántas sentencias ha habido y cuántos criterios tenemos sobre casos de corrupción? Es tan difícil encontrarlos. Porque no hay una respuesta fácil para eso. Porque te tienes que meter a muchísimos archivos y en realidad también pues, es un problema de que no se quiere juzgar tampoco en algunas materias. Entonces no es tan fácil. Entonces tenemos que transitar hacia una apertura de datos porque esa es la forma en la que vamos a exigirle porque rendición entonces de tienes elementos, comisionado. No, hombre, de acuerdo, porque creo que va en la lógica de este esquema de gobierno abierto, de justicia abierta, de cómo cambiar esa percepción de alejamiento, ¿no?, del Poder Judicial, por ejemplo, con la ciudadanía, pues a través de estos mecanismos donde se nutre de información y se permite que la gente acceda a las justificaciones, a los razonamientos, a la argumentación que toman jueces y magistrados para sus sentencias. Hay observatorios ciudadanos, creo que cada vez en mayor medida coadyuvan también a que trascienda la información de interés y quede más de la mano y más cercana a la población. Y hay que impulsar la cultura de la denuncia, creo que es otro gran tema, y hay que impulsar también que de manera proactiva se fortalezcan estos mecanismos en los estados. Fíjate, en este ranking de la opacidad en México en materia de justicia abierta, un dato, ningún poder judicial de los estados ha instrumentado una política de transparencia proactiva. ¿Y qué es eso? Identificar precisamente... O sea, solo responden a lo que están obligados. Exactamente, ¿no? Otro dato, en presupuesto para unidades de transparencia en los poderes judiciales estatales, solo 12 les asignaron recursos. Entonces, bueno, las necesidades sociales, las necesidades ciudadanas van creciendo. Cada vez, afortunadamente, hay más solicitudes de acceso. Hace un momento platicábamos de que en el 2003, ¿cuántas solicitudes eran, Jackie, las que tenían? En el 2003, no, pues eran como 70,000 al año. Fíjate, estamos hablando de que de 2003 a 2019 ya llevamos más de 2,388,000 solicitudes de acceso. Sumadas en todos estos años. De manera que han sido verdaderamente en el 2017
que ha aumentado el número de solicitudes a partir del interés ciudadano, por ejemplo, en un solo año casi 300,000 en 2017. Entonces, ¿por qué no fortalecer las unidades de transparencia? ¿Por qué no fortalecer los mecanismos de transparencia proactiva? ¿Por qué no generar datos abiertos que la gente pueda utilizar la información socialmente útil y luego para la sus pedagogía de qué hacer con los datos? Porque, por ejemplo, la escuchaba y pensaba cómo esta información nos ayuda a los ciudadanos. Y pienso en otros eslabones de la cadena de justicia, ¿no? La típica nota de realiza un operativo en tal estado, 150 detenidos. Bueno, pues, está bien, ¿no? Muchos, pocos. Sí, y luego, cuando se hace la tarea de ver, ¿y de estos cuántos fueron de veras consignados, no? Y de estos que se iniciaron el proceso, ¿cuántos fueron sentenciados? Y de los sentenciados, ¿cuántos fueron culpables? Entonces resulta que del numerito que te aventaron al principio, que sonaba muy apantallador, al resultado final de las personas que de veras tenían una responsabilidad, pues termina siendo de este tamaño. Pienso en el tema, ahora el miércoles vamos a tener un programa a propósito de Guardia Nacional y Seguridad Pública. La vigilancia, ¿no? La cantidad de operativos que se realizan, la cantidad de agentes destinados a cada una de las tareas. Pero es un poco esto que hablábamos al principio, el cómo aprendemos a utilizar la información para que nuestra exigencia sea mucho más específica y no puedan salirse por el lado de la propaganda, por el lado del dato, que ese es quizá uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que efectivamente pues es un reto que tiene también la sociedad, ¿no? De aprender qué es lo que quiere, a través de dónde, organizarse, etcétera, ¿no? Esa es una parte. Pero yo sí creo que una parte que no hemos logrado avanzar es en este compromiso de las entidades, de los sujetos obligados, de entender que la información es algo que no solamente tienen derecho los ciudadanos, sino que les es útil a ellos mismos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que todavía nos falta, que no solamente que tú digas tienen la obligación de dar la información y la dan, sino que ellos entiendan de qué manera les es útil a ellos. Y entonces ¿cómo les sirve a ellos, a las instituciones? Pues porque pueden ser mucho más eficaces en su trabajo. Si tú sabes muy claramente cómo resolviste un caso en el Poder Judicial hace 8 años, bueno, pues a lo mejor no vuelves a caer en esa forma de, ¿no? Digamos, de los mismos argumentos, etcétera. Entonces es algo, si tú tienes bien ordenada tu información, si tú sabes cómo se resolvió un caso A y con un B, pues eso es algo que te sirve para mejorar tu propia forma de actuación, ¿no? Pero yo también creo que un asunto muy importante es que, pues sí, los temas de la justicia son temas que son temas delicados, ¿no? Es decir, tú no puedes estar dando información sobre algo que está en proceso, ¿no? Yo te estoy investigando a ti, hay un proceso y ya digo que estoy investigando a Mario Campos, pues no, ¿no? Entonces, primero, todo eso va generando ruido, digo, porque sería prejuzgar sobre tu posible, ¿no? Y primero tienes que presunción de inocencia, ¿no? Entonces, todo eso es algo que pues compete a las distintas entidades que tienen que ver con toda esa cadena. Sí. Yo creo que además está en la agenda, o sea, el presidente del Consejo y el presidente de la Corte, el presidente, digamos, nacional, ¿no? El ministro Saldívar ha dicho que esto tiene que ser un cambio, tiene que venir con un cambio acompañado de la profesionalización, de garantizar la imparcialidad de los jueces. En su agenda está el combate de la corrupción. Él ha puesto en la agenda una reforma mucho más amplia. La transparencia es su mejor aliada en este tema. O sea, si lo que queremos es demostrar cuándo sí funciona la justicia y cuándo no funciona la justicia, necesitamos revisar datos de eficacia jurisdiccional, ¿no? Necesitamos revisar mucha información que nos dé la idea de cómo siguen los estados. Porque como bien dices, hay estados en los que un juez equivale a alguien que es corrupto, que deja salir a todos los criminales en la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esas son las noticias a las que tienen acceso y ese es su día a día, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer es, aunados a la transparencia y con esta gran herramienta, emprender las actividades de política necesarias para poder no solo mejorar la percepción, sino también exhibir a quienes sí están haciendo un trabajo bueno. Y en ese caso, ¿a quién le toca poner en práctica esto? O sea, si nos decías hace unos momentos que tú creías que no eran necesarias nuevas leyes, digamos, en el caso de los poderes judiciales estatales,
Yo creo que ¿Qué esto son esfuerzos locales? Yo creo que esto tiene que dejar de ser un esfuerzo local y tiene que convertirse en un esfuerzo nacional a través del Consejo de la Judicatura Federal. Esto tiene que venir desde la cabeza, desde la cima, como una política nacional en la que se tiene que reivindicar a los jueces la credibilidad que tenemos de nuestro Poder Judicial, y solo lo tenemos que hacer con información más precisa y fidedigna, ¿no? Sí. Requerimos información para tener un debate, una mejor deliberación, y creo que el trabajo que hoy se emprende con espacios como este, ¿no?, para defender las autonomías, para fortalecer el trabajo democrático que se ha logrado en todos estos años, permite que podamos ir entendiendo y avanzando en esta agenda de un Estado transparente, ¿no? No solamente de un poder, sino de un Estado transparente donde está inmersa la sociedad y donde están inmersos también todas las autoridades de los tres poderes del Estado mexicano. Creo que hacia allá tenemos que encaminar el diálogo, los medios de comunicación con los trabajos que se hacen con especializaciones en investigaciones periodísticas, que muchas de ellas se dan a partir de las solicitudes de acceso a la información, con una sociedad civil activa, con un ciudadano que exige y desde luego con una autoridad que rinde cuentas. Es una fórmula de ganar-ganar, se gana en credibilidad y confianza hacia las instituciones públicas y se gana también una mayor eficacia y eficiencia en el trabajo del sector público. Y yo creo que en un momento donde además hay que arropar a estas instituciones y hay que arropar estos principios porque las resistencias siempre van a estar ahí, lo han dicho ustedes. Siempre que hay alguien vigilado, hay alguien que prefiere decir, es mejor voltearte para otro lado, ¿no? Y mejor desacreditar al que te está observando o al que te da el acceso a la información. Y me parece que como en el tema de derechos humanos, como en el tema de democracia, de instituciones electorales, como en muchos otros temas, el acompañamiento social es fundamental, porque si no llega a un punto donde a lo mejor pues, frente a las resistencias queda en una posición de debilidad, ¿no? Sí, yo quería agregar algo que es el tema de las designaciones, de los nombramientos. Sí hay unas enormes diferencias en cómo se seleccionan a los jueces en el ámbito federal y cómo se hace en el ámbito local. La intervención de los gobernadores en los procesos de selección de los jueces, que no es que sean oposición, es que tienen que tener autonomía frente al poder político, ¿no? Entonces yo creo que el tema de designaciones sí pasa por esta cuestión de la transparencia, ¿no? Ahí Es decir, también. transparentar los procesos mediante los cuales se hace una selección, es por un examen, es por un concurso, por qué tipo de procedimientos, y para el tema de los jueces sí creo que es clave, ¿no? De acuerdo. ¿Hizo un comentario final? Sin duda, yo creo que este es un tema que nos convocaste, que realmente podríamos pensar que es muy de paso, pero en realidad está en el centro de la preocupación social, ¿no? Es la única manera en la que vamos a poder recuperar la confianza en la justicia, en la que vamos a poder entender mejor si la impunidad está siendo tomada en serio por nuestras autoridades o simplemente es una retórica más para garantizar siguientes elecciones. Creo que este es el punto crucial en el cual tenemos que poner la mira, en la forma en la cual exigimos rendición de cuentas en justicia para poder garantizar un poder judicial fuerte. Pues muchas gracias a las tres por tomar este tiempo para estar aquí con nosotros. Y gracias a usted por acompañarnos como cada noche de lunes y en sus diferentes repeticiones. Y nos vemos aquí el miércoles, si le parece, con el tema de la seguridad, la Guardia Nacional y otros temas de interés que también están en el Círculo. Yo soy Mario Campos, le deseo como siempre que tenga usted una magnífica noche.